Mahou no Tabi Tabi empezó siendo una serie hermosa y agradable, una bella animación. Quizás iba a ser la típica serie de fantasía y magia en donde la protagonista se supera en cada uno de sus capítulos, cumple ciertas misiones y desarrolla grandes amistades, y así nos lo plantearon en los primeros capítulos. Sin embargo, nunca me imaginé encontrarme con Made in Abyss 2.0 viejo. Esto es la narrativa de Dark Souls transformada en anime. Después de ver la primera historia, tan bella como una flor, empecé a sentir miedo, pero no por un Scriber, sino presión psicológica, pues sabía que algo malo iba a pasar, o por lo menos la circunstancia en donde se estaba desarrollando esta serie no era para nada buena. Es más, la misma historia nunca nos dice de forma tácita lo que está pasando. Debemos interpretarlo por los gestos, las acciones, las expresiones de todos los personajes secundarios para así entender la magnitud de este universo. Por ejemplo, situémonos en la segunda historia del capítulo 3, Felicidad en un frasco. Justo cuando se presenta el personaje de la sirvienta Nino, sale de una puerta, acomodándose la ropa. El cuello de su camisa estaba abierto. En un principio, podemos intuir que esto es parte del estilo de la vestimenta del personaje, pero después de percatarse que alguien, un invitado externo, la estaba viendo, se avergüenza, siente un poco de pena e inmediatamente le da la espalda para acomodársela. Acto seguido, ella se encuentra perfectamente bien vestida, así como se está mostrando en las imágenes que ves en pantalla. Esta escena no fue animada simplemente porque sí. Tiene un trasfondo, tiene una imagen, un significado que desea transmitir a todo aquel que ve la escena. Ojo, en el anime y tampoco en la novela dicen tácitamente y claramente ella había sido abusada o había sido violada, sino que tenemos que interpretarlo por aquellas pistas dejadas por los personajes secundarios. Aunque espera un segundo, lo que acabo de decir no es suficiente para afirmar ni probar nada de lo que estoy diciendo, sino que tenemos que seguir adentrándonos en el capítulo para poder encontrar una verdadera interpretación. Luego de que Nino arregló su ropa, tenía una actitud bastante inusual para una sirvienta. Estaba nerviosa. En sus expresiones y en sus gestos se demostraba timidez y pena, y sobre todo, cuando se le preguntó por el jefe de la mansión, el dueño, ella empezó a hablar de él como si tuviera miedo. Otro asunto a concadenar es de la puerta en donde apareció el jefe de la aldea, pues él salió de la misma en donde entró Nino. La niña mencionó que él se encontraba ocupado en su oficina. ¿Cómo sabía que él estaba ahí? Y finalmente, la actitud de aquel cerdo. Cuando conoció a Elena, lo primero que hizo fue analizarla desde sus piernas hacia arriba. Estaba empezando a calcularla, a darle un valor a sus estándares. Pero después de percatarse de que era una bruja, se resignó, simplemente chasqueó la boca y se sentó en la mesa. Se pudo apreciar que la actitud que él sostenía sobre su sirvienta no era la más factible. De hecho, se aclaró que ella era su esclava, y para un mundo medieval en donde el trato de los esclavos era el más despreciable de todos, y donde no sería extraño que estos mismos sean utilizados para satisfacer las necesidades de sus dueños. La conclusión de que Nino era abusada, era profanada todos los días, constantemente, no es para nada extraña. De hecho, es increíblemente probable. Incluso, Elena, al final de la historia, luego de recordar cómo terminó aquel trágico cuento en donde la mujer que no podía moverse se termina suicidando por no ser capaz de apreciar las bellezas que su esposo le había mostrado, fue capaz de deducir cómo terminaría esta situación. En la novela se encuentran escritas unas palabras que insinúan el futuro de la niña. El texto reza: de pronto mis ojos se encontraron con Nino. Sus ojos eran como los de una oscuridad profunda. Sin embargo, no era simplemente un color oscuro, sino que era un tipo de negro que acarreaba la oscuridad, como si estuvieran llenos de algún tipo de desesperación, igual a los de una persona muerta.
parecía ser diferente a aquellos que vi la primera vez que visité la casa del jefe de la aldea. En pocas palabras, interpretando la situación, Elena pudo vislumbrar la sombra de la muerte de aquella sirvienta. No próximamente, estaba segura que la misma se suicidaría. Y por eso, en su corazón, luego de partir y mirar por última vez el paisaje de esta aldea, se jura a sí misma: no quiero volver, no quiero conocer lo que pasará después en esta historia, pues definitivamente no será nada bueno, y estoy seguro que tampoco me hará feliz. Ese fue el cruel destino de Nino, condenada a morir, mientras un tonto que está enamorado de ella no es capaz de ver la realidad y pensando que quizás haciendo esas cosas por ella la haría feliz, pero realmente la estaba lastimando a tal punto que incluso la desesperación la comería eventualmente. Por otro lado, esa sería la segunda historia. Empecemos a hablar de la primera, aquella que empezó a causarme miedo mientras miraba el capítulo. Elena sobrevuela el camino para encontrarse con un hermoso campo de flores. Allí encuentra una mujer increíblemente hermosa como una flor. Sostienen una conversación y esta le pide que lleve el ramo de flores al país más cercano para que así puedan disfrutarlas. Recoge unas cuantas flores del suelo, las amarra en su chaqueta y se las entrega como un buen ramo. Justo cuando ella llega a la entrada de la ciudad, un guardia se encuentra bastante violento por ella, pero no es porque se encuentre enojado por la desaparición de su hermana, sino porque finalmente había encontrado una pista y era la chaqueta de su hermana envuelta en ese ramo de flores. Al verla, él se empieza a desesperar, pues piensa que ella posiblemente estaba en ese sitio. Finalmente, la historia termina con él siendo consumido por la misma planta depredadora y Elena se le queda viendo, pero en lugar de hacer lo mismo que haría cualquier protagonista de cualquier serie de cualquier anime, ella, con indiferencia, abandona el lugar. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué no lo salvó? Es la pregunta, es la incógnita que a muchos les sale al momento de ver esta escena. Y hay varias razones para esto. La primera es por motivos de guión, y esto nos lo dejó muy claro. Elena no es la protagonista dentro de un mundo de magia, sino que ella es una observadora, quien nos muestra a nosotros, los lectores, o en este caso, los espectadores, el mundo en el que vive. Ella no vino a hacer una historia, ella vino a contar la historia, y aquel que la narra no puede cambiarla, pues eso es trabajo de quienes la vivieron y no del que la atestiguó. Ese es el motivo narrativo por el que Elena no influye en el mundo que visita, pero esto solo es la forma de narrativa que tiene la persona que escribió las novelas de Mahou no Tabi Tabi. Porque si miramos en aspectos de la personalidad de Elena, hay más. Hay una justificación de trasfondo por la que ella no mueve un dedo para salvar al país que está pasando por una seria crisis. Y fue una promesa hecha con su madre. Antes de partir, ella la obligó a jurar: nunca te considerarás como alguien especial. Y si hay peligro, corre, da media vuelta, escapa, hija mía. Elena tiene el poder para salvarlos, de eso no nos cabe ninguna duda. La crisis hubiera sido superada si ella hacía llover fuego sobre todo el campo para así destruir a toda esta amenaza en el mundo. En el caso de aquel guardia, pudo haberlo arrancado de las raíces, salvarlo, pero no lo hizo, y es sencillamente porque ella no es un héroe. Le juró a su mamá que jamás se arriesgaría ni se consideraría como alguien especial. Entonces, un ser humano, una persona común y corriente, no puede conllevar a sus espaldas un asunto tan grave y crítico como este. Además, ella es una viajera, mas no una Dalid. Ella viene a recorrer el mundo para obtener historias, mas no para ayudarlo. Viene a analizar lo que ve, mas no interferir. Si algún día ella sobrevuela un país, una ciudad entera en llamas, que se queme, pues ella no lo apagará. En su diario, el día en el que el país X se destruyó, mas no el día en el que salvé un país. Pues ella, vuelvo y te digo, solo es una viajera, solo es alguien que atestigua los hechos que pasan en el mundo y nada más. No se considera a sí misma como especial,
no es un héroe y jamás se arriesgará para salvar a nadie, tal cual como le prometió a su madre. ¿Saben? Mientras miro esta serie, inevitablemente estoy recordando el lore de Dark Souls. No es porque se parezcan, sino es en la forma de la narrativa. En aquel videojuego, los diálogos que hablaban sobre la historia del mundo son prácticamente inexistentes. Si tú querías saber qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado en este universo, tenías que poner atención a los detalles del entorno, mirar a tus enemigos, mirar a los personajes, sus pocos diálogos, el motivo por el que los decía, por qué cada jefe se encontraba en este lugar o por qué tenía esa apariencia. Si querías obtener información del mundo, debías interpretarla, y lo mismo está pasando con esta serie. Para que uno pueda comprender de gran manera qué es el mensaje que está tratando de transmitir, debes fijarte en los detalles, en el escenario, expresiones faciales, hipérboles, metáforas que ella realice para comparar el mundo. Así, uno es capaz de entender la maravillosa historia que está apreciando. He leído muchas novelas, espero que de eso no tenga ni la menor duda, pero para mis estándares, para los que son de la persona que te está hablando, este libro es uno de los pocos en los que yo puedo considerar como verdadera literatura. Pues una cosa es lo que leemos con nuestros ojos y otra cosa es el resultado de la interpretación que le damos. Y no todas las novelas ligeras japonesas que han sido animadas tienen ese encanto. Por cierto, realmente esto es un video de una comparación entre el anime y la novela, en donde leo la novela y te digo las principales discrepancias que hay entre las dos bandas. Pero este era un dato tan importante, así que vamos a volver al motivo original del video. Realmente en la novela se saltaron 3 historias, no son tan importantes, pero tienen más o menos el mismo significado o el mismo nivel narrativo que las 2 historias anteriores, pues al final dejan una moraleja al lector. El primero es el día en el que ella en sus viajes conoció a un hombre musculoso en busca de su hermana. Mientras iba sobrevolando un bosque, se encontró varios árboles tumbados en el suelo, y allí yacía un hombre increíblemente musculoso, quien estaba trabajando como leñador. Estaba bastante aturdido, pues solamente se enfocaba en su musculatura. Mientras hablaba con Elaina, ella descubrió que él realmente estaba entrenando para poder rescatar a su hermana pequeña, pues esta había sido secuestrada por un grupo de personas musculosas. Entonces, con el motivo de tratar de alcanzarla, hallarla y salvarla, decidió entrenar su cuerpo. Pero desafortunadamente, ¿quién sabrá la verdadera razón? Él dejó de buscarla, pues se había obsesionado completamente con su físico, con su cuerpo, a tal punto que el resto dejó de importarle. Incluso fue directamente al bosque a desafiar al jefe del lugar, un oso con las manos desnudas. La moraleja: la vanidad nos hace olvidar las verdaderas cosas importantes. Otra historia era relacionada con los mentirosos. Elaina se estaba quedando sin dinero y necesitaba efectivo para poder sobrellevar sus viajes, suplir sus costos básicos, una posada y alimentación. En su viaje llegó a un país que no tenía absolutamente nada en especial. Era como cualquier otro, pero no había nada que resaltara. Aún así, tenía un serio problema, y es que los precios dentro de este sitio eran increíblemente altos, a punto en de que para el mercado normal eran 3 veces elevados. Un pedazo de pan que en cualquier ciudad costaba un cobre, ahí valía 3. La noche en una posada que costaría una plata, allí lo hacían 3. El motivo de todo esto era que el rey había introducido forzosamente en la economía dinero falso para así moverla. Pensaba que si añadía más dinero a todo el mercado, este se recuperaría. Pero lastimosamente, las lecciones de oferta y demanda nos han enseñado que eso es completamente absurdo. Al haber mucho dinero, los precios se elevan, y así es como el mercado se regula. Para los residentes no hay mucha diferencia, pero para los extranjeros y los viajeros, esto es increíblemente malo, tan malo que podría terminar destruyendo la economía de un país, pues las personas dejarían de visitar este lugar, dejarían de invertir, lo cual es un suicidio comercial y tributario para un país. Era solo cuestión de tiempo para que este cayera, pero eso realmente no le importaba a Elaina. Lo único que deseaba era una posada para dormir y bañarse, y un alimento para comer, nada más. Tenía que reunir fondos para esta acción, entonces decide engañar a un país entero. Le mintió a básicamente todas las personas con las que se cruzó. Fingió ser una adivina que solucionaría todos sus problemas.
Utilizando una capacidad increíble de análisis personal, se fija en las personas que la rodean y trata de encontrar a quien sea más vulnerable y más inocente. Encuentra un muchacho quien parece ser que tenía una gran decepción, bastante joven y aparentaba tener una expresión de corazón roto. Empieza fingiendo de que es una maga que tiene la capacidad de leer el humo del fuego. Y mediante el método socrático, es decir, formulándole preguntas, es capaz de encontrar el verdadero motivo de su agobio, y de ahí lo engaña. Finge de que esta noche en específico él encontraría al amor de su vida, siempre y cuando se dirigiera a el lugar en donde ella le dijera y sostuviera en su mano el objeto que ella le vendiera. Por supuesto, increíblemente caro, a 2 monedas de oro, pero con una garantía. Si el amor de tu vida no aparece esta misma noche, prometo devolverte tanto el dinero que me has dado como el doble. Así que cree en mí, ve a aquel banco, siéntate, mira al cielo y espera juiciosamente a que tu amor llegue. Creyendo en las palabras de la bruja, el muchacho se dirige hacia la fuente y se sienta. Entonces Elaina empieza a seguir la segunda fase de su plan. Busca a una mujer cualquiera, una transeúnte que tuviera los mismos problemas que el chico anterior, y ahí la encuentra. Alguien que realmente no sería la más hermosa de toda la ciudad. Tenía rasgos y un físico normal. Quizás por la forma en la que estaba peinada se le restaban bastantes puntos, pero aún así no estaba tan mal. Utilizando el mismo método con el que se presentó en el chico, afirmó ser una adivina y descubrió que también tenía problemas de amor. Le dijo que esta misma noche encontraría sentado en una fuente la persona ideal para ella, a quien que la conduciría a la felicidad, pero para hacerlo debería comprarle el objeto que tenía en mano para que así sus destinos se unieran. Y así, convenciéndola con una oratoria increíble, ella acepta. Al final, Elaina mintió. Realmente no es ninguna adivina, pero les hizo creer a aquellos que confiaran en ella que lo que decía era verdad, pues había influenciado el mundo al exterior para así obtener beneficios. Al ver que la primera vez le salió tan bien, lo volvió a repetir una y otra vez. Pero ya era con diferente mercado. A veces lo hacía con jóvenes incautos que querían amor, otras veces con personas que querían que en sus negocios triunfaran. Le había dicho que al colgar un cartel que dijera con 50% de descuento imbuido en magia, todos sus objetos se venderían de una forma increíblemente rápida. Y así fue como pasó. Las demás personas creían que aquellas tiendas tenían descuento cuando su precio permanecía al original. En cuestión de un par de días, ella había amasado una fortuna increíblemente grande, a tal punto que llamó la atención del joven rey, solicitando así una audiencia con ella. Quería preguntarle sobre el destino del país. Mientras hablaban, ella descubrió que el lugar estaba pasando por una serie de problemas económicos. El joven rey recién había heredado su trono y quería una respuesta. Quería saber cuál era el destino de este lugar para así entender si tendría una vida tranquila o no. Elaina vio esto como una oportunidad increíble para obtener ingresos y le promete al rey que pronosticaría el futuro bajo ciertas circunstancias. Quería pasar una noche en el castillo para así conocerlo y después le daría su veredicto. Aceptando, él le ofrece una habitación, para la cual ella ingresa y se transforma en un ratón, para así poder inmiscuirse en todos los lugares y obtener información. Sabía que lo que estaba pasando no era por motivos ni asuntos del rey, sino que había sido influenciado por el consejero, quien tramaba en un plan engañarlo para que así el pueblo lo destrone y así él pueda ascender al poder. Finalmente, Elaina desentrapa todos sus planes, se los expone ante el rey y esta persona es ajusticiada. La serie no muestra exactamente qué fue lo que pasó, quizás pena de muerte es lo que hubiera ocurrido. Finalmente, el rey le dijo: me es bastante triste que esta persona me haya mentido durante tantos años, para lo que Elaina responde: los mentirosos siempre tienen una cara de compostura, pues ellos siempre están confiados y jamás se inmutan. Ahí estaba la moraleja. Elaina, la principal mentirosa de toda esta historia, desenmascarando mentirosos y mencionándole al rey que estos siempre están tranquilos y confiados.
Y bueno, mis héroes, ese fue el video de Mahono Tabi Tabi en su capítulo número 3, comparándolo el anime con su novela. Espero que te haya gustado. Este fue el gran señor Mikael. Lastimosamente no llegamos a los 25 minutos, por eso lo vamos a cortar aquí. Entonces, si te gustó, dale like, me gusta, comparte, sígueme en las redes sociales y nos vemos mañana. Adiós, mis héroes. Chao.